Bendiciones, mis amados hermanos. Qué bueno poder estar nuevamente compartiendo este tiempo de estudio de la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Continuamos con el libro de Génesis. Recuerden darle like al video y compartirlo. Así muchas más personas pueden poderlo llegar a ver. Bueno, la vez pasada quedamos en el capítulo 4, llegamos hasta el 7. Ahora vamos a seguir en el versículo 8. Pero antes vamos a orar. Señor, coloco este tiempo delante de ti. Tú lo sabes todo, tú eres Señor y el que inspiraste esta palabra. Ayúdanos a interpretarla de la manera correcta y que pueda ser grabada en nuestras mentes y en nuestros corazones, Señor, como ejemplo de cosas que sucedieron para que nosotros no erremos el blanco, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén. Bueno, continuamos con nuestro estudio. Quedamos en el capítulo 4, en el versículo 8. Y dice así: y decía Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y sucedió que estando ellos en el campo, Caín se volvió contra su hermano Abel y lo asesinó. Es el primer asesinato que ocurre en la tierra. Al parecer, no fue que él se molestó y enseguida fue y lo mató. Al parecer, había diferencias, discordias, resentimientos entre Caín y Abel. Y el hecho de que en los versículos anteriores que estuvimos leyendo en la clase pasada, el Señor confronta a Caín y le dice: y dijo Adonai Elohim a Caín: ¿por qué te enojas? ¿Y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendas correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote. Y tú puedes beneficiarte de ella. O sea, Dios le está diciendo: hey, puedes volver a ofrecer la ofrenda de la manera correcta. Recuerda, puedes reflexionar y hacerlo bien. Pero Caín pues no quiso y dice que, asesinó a su hermano. En el primera de Juan 3:12 dice que Caín mató a Abel porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Y el historiador Flavio Josefo, presenta a Caín como alguien codicioso, violento, inclinado al mal, lo cual nos hace pensar que había, pues como les dije ahorita, ciertas diferencias entre ellos, resentimiento, envidia, y esto llevó a Caín a asesinar a su hermano. Y en el versículo 9 dice: y dijo Elohim a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y él respondió: no sé. ¿Recuerdan cuando Adán pecó? El Señor le dijo: ¿dónde estás, Adán? No era que Dios no supiera dónde estaba, sino era una manera como de confrontarlo. ¿Qué pasó, Adán? Y aquí le dice lo mismo a Caín: ¿dónde está tu hermano Abel? Y le responde de manera despectiva, de manera altiva, grosera: no sé. ¿Acaso soy yo guardia de mi hermano? Y el Señor nos ha enseñado en su palabra que dice que amaremos a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Y al prójimo como a nosotros mismos. Ama a Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todo tu ser. Y al prójimo como a ti mismo. Entonces Dios sí nos manda a ser guardias de nuestro hermano. Guardiar es vigilar, es cuidar, es proteger
a nuestro hermano. ¿Y esto qué nos quiere decir? Bueno, que todos debemos ayudar a nuestro hermano. ¿Y quién es nuestro hermano? Nuestro prójimo. ¿Quién es? Cualquiera es nuestro prójimo. Entonces Dios nos ha hecho árboles de justicia para extender las manos, para ayudar, para cuidar, eh, ayudarlo con una oración, ayudarlo con ayuda monetaria, ayudarlo con una visita, ayudarlo con un consejo, corregirlo, exhortarlo. Es una forma de ayudarlo, porque cuando uno corrige al otro, lo está tratando de que su camino sea el que a Dios le agrada, ¿verdad? Ir por el camino de rectitud. Entonces, sí somos guardias de nuestro hermano. Pero él dijo, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Fíjate que la voz de la sangre de tu hermano clama a mí. Había ocurrido el primer asesinato y esa sangre derramada clamaba, ¿por qué? Por justicia. La palabra de Dios dice que la vida del hombre está en la sangre. Y él dice también más adelante, vemos que en el libro de Levítico, él dice, si alguien le quita a otro la vida de manera intencional, también su vida será quitada. Y aquí la sangre de Abel está clamando por justicia delante de Dios. ¿Por qué? Porque todo pecado cuando yo rompo el orden de Dios, cuando peco, hay un juicio eminente sobre esa falta que he cometido. Como cuando violamos la ley de la gravedad. Si alguien se tira de un edificio, lógicamente cuando caiga, esa persona va a quedar en el suelo aplastada, porque la ley de gravedad, no, ella no va a volar, ella es hacia abajo. Así cuando violamos la ley de Dios, toda ley que se viola del Señor tiene un juicio inminente. Ya, entonces, al él derramar la sangre de su hermano, esa sangre está pidiendo justicia. Y vemos que empieza como esa sangre derramada contamina la tierra. Vamos a leer primero Oseas 4, capítulo 1 dice: Oí palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni reconocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen. Y homicidios tras homicidios se sucede, por lo cual se enlutará la tierra. Y en el libro de Romanos, en el capítulo 8, en el versículo 21, dice: porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. O sea, el pecado contamina, el pecado corrompe, el pecado hace que la tierra no produzca lo que debe producir. Entonces, aquí vemos que la sangre está clamando desde el suelo a Dios por justicia. ¿Qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí, porque la sangre, la vida de una persona, dice la palabra, está en la sangre. Clama a mí desde la tierra, y ahora eres maldito de esa tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Ahora eres maldito. No lo está maldiciendo, es lo que les acabo de decir. Por derramar la sangre, ahora él tiene un juicio sobre él y Dios lo está proclamando. Y ahora eres maldito de esta tierra
que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Vamos a buscar en Números también 35, 33. Y no contamines la tierra donde estuvieres, porque esta sangre amancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. O sea, amancillar es manchar, es contaminar, es profanar. Entonces, la tierra es contaminada. Por eso vemos todo lo que acontece en nuestros tiempos, ¿verdad? Que toda la tierra muchas veces no le da el fruto del esfuerzo. Una vez tras vez ya vemos como las cosechas no son iguales, como hay tierras que han ocurrido desastres en ella, derramamientos de sangre, y son una tierra que no son fructíferas, son una tierra que se ve sequía, y no solamente en la tierra, sino que eso trae una consecuencia en las personas también, lo que deja todas las matanzas, todo ese tipo de cosas, lo que deja en las personas, el dolor, todo eso forma una atmósfera de pecado alrededor de ese lugar. Cuando trabajes el suelo, no te incrementará su fuerza, o sea, no te va a dar el fruto correspondiente, no te va a dar la bendición de producir de manera abundante. Ya de una antes Dios lo había dicho sobre Adán, ¿verdad? Le había dicho: ahora comerás el pan con el sudor de tu frente, espinos y cardos te producirá la tierra. Al principio, como era una tierra fructífera que ni siquiera había que regarla porque del suelo brotaba agua. Y era una tierra muy próspera, solamente había que sembrar y ya, y mantener el orden en el huerto. Ahora dice que, y recordemos que Caín era un agricultor, no te volverá a dar su fuerza y serás un fugitivo, errante en la tierra, andarás de un lado al otro, fugitivo, sin lugar. Sí. No solamente es que no tuviera un lugar propio, es eso que dentro de él sentirse que no pertenece a ningún lado, errante, la soledad y todo ese tipo de cosas que significa vivir despegado de tus raíces, vivir lejos de, de lo que consideras tuyo. Y será fugitivo errante en la tierra. Y dijo Caín a Adonai: grande es mi castigo para soportarlo. Grande es mi castigo. Él no dice: ay, Señor, perdóname. No, él dice, él está pensando en las consecuencias de su pecado. Grande es mi castigo para soportarlo. Si hoy me expulsas de sobre la faz del suelo, estaré oculto de tu presencia. Él sabe que tenían la protección de Dios, porque vemos que a pesar de que ellos ya no estaban en Edén, pero Dios les seguía hablando de cómo Dios le habló a Adán, cómo Dios le habla que a Caín, ¿ya? Porque Dios siempre está buscando al hombre. Y dice: oculto de tu presencia, lejos de Dios. Y seré un fugitivo errante en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Cualquiera que me encuentre. Podríamos pensar, bueno, pues si nada más estaba Adán, Eva, Caín y Abel. Pero en Génesis 5, en el versículo 3 dice: y había vivido Adán 130 años cuando engendró a su semejanza, conforme a su imagen. Y llamó su nombre, bueno, este es ya cuando engendra a Set. Después de engendrar a Set, los días de Adán fueron 800 años y engendró hijos e hijas. O sea, en este momento ya ellos habían tenido muchos hijos. Recordemos que se casaban entre hermanos porque era la forma de reproducirse
y la genética no estaba tan contaminada, sí, porque más adelante se prohíbe por la genética, por la corrupción genética. Eh, entonces entendemos que dice, cuando él dice, y sucederá que cualquiera que me encuentre me matará, entendemos que había más personas en la tierra ya. Pero Adonai Elohim le dijo, no será así. Cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. Fíjate que a pesar de Dios había matado a Abel, pudo haber dicho, eso es lo que te merece y te merece que te maten. Sin embargo, pues dice que Dios pone una señal sobre él. Y dice que cualquiera que mate a Caín desatará 7 represalias. El número 7 siempre representa algo completo, algo pleno, algo perfecto. Pero aquí en este caso también representa juicio. El 7 también puede representar juicio. ¿Se acuerdan? Los 7 copas, en Apocalipsis, las 7 trompetas. Esas están declarando juicio. Desataré 7 represalias. Y Adonai Elohim puso a Caín una señal para que no lo eliminara cualquiera que lo encontrara. ¿Qué señal era? Pues la Biblia no lo dice. Lo que vemos es la protección del Señor, sin embargo, sobre él, para que él no, o sea, era una manera también de evitar una escalada de homicidio, de muerte, de derramamiento de sangre, porque otros podían querer venir a matar a Caín, pero Dios lo hace de una manera para que detener el derramamiento de sangre. Es una forma de protegerlo. Ahí vimos la misericordia del Señor, porque ¿qué merecía Caín? La verdad que merecía la muerte, porque eh, lo hizo por odio, por resentimiento. No le importó. Pero Dios todavía ahí tiene misericordia de Caín. Dice, y salió Caín de la presencia de Elohim, salió de la presencia, se alejó cada vez estaba más lejos de Dios. Y se estableció en la tierra de Nod, frente a Edén, la tierra de Nod. Nod puede significar vagar, errante. En la tierra, mira que él se estableció en tierra de Nod, y Nod dice que puede significar vagar, errante, o sea, la misma condición en la que el juicio que cayó sobre Caín, andar fugitivo y andar errante. Frente a Edén, yo no sé si frente a Edén significa que miran de dónde han caído. Yo creo que eso muestra algo así como, estamos aquí, de dónde ustedes cayeron. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio a luz a Enoc. Conoció a su mujer. Bueno, nuevamente les recuerdo, se casaban entre hermanos, y ya para el tiempo había pasado, ya había gente. Me imagino que ya los mismos que habían nacido ya habían también tenido hijos. Entonces la tierra ya estaba con cierta cantidad de población. Y conoció Caín a su mujer, y concibió y dio luz a Enoc. Enoc significa consagrado, dedicado. Estaba edificando una ciudad, y llamó la ciudad por el nombre de su hijo Enoc. Fíjate que a pesar de que la condena de Caín es andar fugitivo y errante, él trata de establecer una civilización independiente de Dios, y establece una ciudad.
porque él quería estar quería tener un lugar donde arraigarse, como ir contra eso. Es un intento humano de producir estabilidad por medios humanos, una forma de protección, de levantar una civilización lejos de Dios, porque es una forma de ir creciendo pero lejos de Dios. A Ainón le nació Irán. Irán engendró a Mehujael. Bueno, dice que significados probables, no hay acuerdo total en el significado. Irán posiblemente signifique ciudadano, fugitivo o descenso. Y dice que engendró a Mehujael. Puede significar herido por Dios o Dios da vida. Y Mehujael engendró a Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Metusael posiblemente hombre de Dios o quien pide a Dios. Bueno, estos son los significados probables de estos nombres. Dice que y Lamec se tomó dos mujeres. El nombre de Lamec dice que significado incierto, no se sabe exactamente qué puede significar. Y Lamec tomó dos mujeres. Entonces aquí vemos el primer polígamo, polígamo de la tierra, el primer polígamo. Aquí toma dos mujeres y la primera se llama Ada. Y dice que Ada dio a luz a Jabal. Este era el padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Empezamos a ver cómo se están organizando, ¿verdad? Jabal, inicio de economía pastoril, organización social. Vemos que cuando seguimos leyendo nos damos cuenta de que están prosperando en son gente creativa, están prosperando, porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. El hecho de estar lejos de Dios no quiere decir que no somos, dejamos de ser su diseño, somos su diseño y Él nos ha hecho seres creativos, inteligentes, prósperos, en todos los sentidos, somos su imagen y semejanza. Entonces vemos aquí cómo ellos se están organizando, pero es una organización lejos de Dios. Están haciendo las primeras civilizaciones. Aquí vemos a Jabal, que es el inicio de esa economía pastoril, ¿ya? Vemos que el nombre de su hermano es Jubal, y Jubal es el primer músico. Dice, aunque alejados de Dios muestran creatividad. Así que lo vemos aquí, inventor del salterio y la cítara. Y Sila dio a luz a Tobel, quien fue herrero, fundidor del bronce y del hierro. O sea, Tobel, primer metalúrgico, herramientas, armas, tecnología, desarrollo de civilización, pero también instrumentos de violencia. Entonces vemos cómo van avanzando, pero lejos del Señor. Y dice, y la hermana de Tobel fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Sila, escuchad mi voz, mujeres de Lamec, dad oído a mis palabras, pues a un hombre maté por mi herida y a un muchacho por mi contusión, porque 7 veces se ha tomado venganza de Caín, pero de Lamec 70 veces 7. O sea, la civilización está creciendo, pero el pecado también. Crece la poligamia, el orgullo, el homicidio, la venganza. Y mira la soberbia exaltada de este hombre.
Si 7 veces se ha tomado venganza de Caín, por mí será 70 veces. La jactancia sobre la violencia, es como una burla. Entonces vemos, pues sí, el avance de ellos, pero alejados de la presencia de Dios. Y en cambio, pues más adelante vemos que cuando habla de Set, que es el descendiente de Adán, de donde continúa la línea del Señor, de donde viene Noé, dice que cuando Set nace, entonces empezaron los hombres a adorar al Señor, a buscar del Señor, a clamar al Señor. Entonces vemos la diferencia, sí. Algunos libros no bíblicos, como Yacer, el libro de Yacer, el libro de los jubileos y el libro de Enoc. Ellos hablan, sobre todo el libro de Enoc. El libro de Enoc dice que ángeles caídos estuvieron enseñándoles secretos a los hombres. Entonces, vemos todo este crecimiento que ellos tienen. Bueno, eso es lo que dicen. La Biblia no dice nada al respecto de eso, sino que son libros históricos que no son bíblicos, pero por ejemplo el No sí es nombrado por lo menos 2 veces en las escrituras, el libro de Yacer. Entonces, algunos de ellos dicen que los ángeles caídos, los que en el capítulo 6 se dice que los hijos de Dios se unieron con las hijas de los hombres y del cual le nacieron gigantes. Entonces dice que ellos vinieron y le enseñaron cosas a los hombres que no tenían por qué saber, el secreto de las estrellas, de cómo a las mujeres, de cómo usar el maquillaje y encantamientos, como el conocimiento de las hierbas, en sí de la brujería. Y de muchas cosas, pues no todo de las cosas que le he enseñado según estos libros. Pero aquí pues la Biblia no nos habla nada de eso, pero sí pues podemos tener una idea un poquito más ampliada de qué fue lo que aquí sucedió. Y lo más importante, Dios siempre está dándole oportunidad al hombre. Le dio oportunidad a Adán, le dio oportunidad a Caín antes de que hiciera lo que hiciera o que iba a hacer. Lo exhortó, lo llamó la atención, corrige eso que vas a hacer. Pero aún así, pues Caín decidió. Y también tiene misericordia de él, pues no le quita la vida, sino que le permite seguir viviendo, pero todo pecado tiene una consecuencia. O sea, violar la ley de Dios trae una consecuencia, ¿verdad? Por eso dice, la paga del pecado es muerte. Vemos, por ejemplo, cosas que sucedieron dentro de las escrituras como David. David era un hombre que dice la palabra que conforme al corazón de Dios, pero él se equivocó, pecó y se arrepintió y Dios lo perdonó, pero tuvo consecuencias. Dice que la espada nunca se apartó de su casa, no porque Dios envió juicio, es porque la paga del pecado es muerte. El adulterio trae una consecuencia de división, problemas familiares, conflictos de todo tipo, divorcio. Entonces, David dice que la espada no se apartó de su casa porque, bueno, ahí vemos cómo Absalón le quiso quitar el trono, cómo uno de sus hijos violó a una hermana, todo, y cómo el otro vino y mató a... Entonces son cosas que suceden por el pecado del hombre. Incluso aquí vemos el primer polígamo, el hombre que toma 2 mujeres.
En la ley de Dios dice que el hombre, al principio que hizo Dios, dijo, dejará al hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso fue. Después en Deuteronomio podemos ver, el hombre no tendrá, no multiplicará esposas, no tendrán otras esposas, porque es Dios guardando, pero es el mismo hombre el que toma decisiones que a la larga lo perjudican. Dios dejó establecido en su palabra, pero el hombre pues no lo hace. Se toman las costumbres, porque ya esto aquí, entonces se va volviendo costumbre. Por ejemplo, vemos como Abraham se dejó llevar por Sara y tomó por esposa a, a Agar. ¿Y qué pasó? Bueno, problemas entre ellas y hasta el día de hoy estamos viendo los problemas de esa descendencia. Salomón tuvo un montón de esposas. ¿Y qué pasó? Dice que las mujeres lo desviaron de la adoración a Dios y empezó a adorar ídolos. Con David, pues lo que les acabo de decir, también, o sea que Dios está dando una palabra para evitarnos males mayores. Por eso el pecado de adulterio es un pecado que destroza la familia, desbarata las vidas, hace daño a los hijos, corrompe, destruye. Y esto es lo que Dios nos quiere evitar. A lo que voy es que el pecado, todo pecado trae unas consecuencias. Pero gracias que podemos ir al trono del Señor y Él nos perdona. Pero siempre habrá una consecuencia por las cosas que hacemos. O sea, salvación no quiere decir que no nos vamos. Siempre va a haber esa respuesta de salvación. Pero hay un problema, es la consecuencia del pecado. Por eso Dios nos advierte a no hacerlo. Y aquí le está advirtiendo a Caín, hey, no hagas esto y mira la consecuencia. Serás errante, fugitivo, desarraigado de la familia, lejos. Me imagino su ser interior, soledad, tristeza, porque no solamente es andar de un lado al otro, sino lo que dentro de su corazón, sin paz, sin sosiego, sin tranquilidad, sintiendo que lo persiguen. Entonces todo eso es parte de la consecuencia de su pecado, de su maldad. Bueno, mis amados, lo vamos a dejar hasta aquí. Recuerden compartirlo nuevamente, recuerden compartirlo y darle like. Muchas bendiciones. Que el Señor nos dé entendimiento. Yo estoy aprendiendo juntamente con ustedes. Es una gran bendición poder escudriñar la palabra, poder profundizar en ella y ver lo que está allí, que muchas veces pasamos por encima de las palabras. Creo que qué bendición poderla escudriñar, escarbar, como dice el Señor, escudriñar la Escritura. A Josué le dijo, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Bueno, mis amados, muchas bendiciones, que el Señor los guíe, los bendiga, les guarde y les prospere.